José Daniel Ferrer están intentando que salga de la isla. Ya conocemos este mecanismo, le llamamos expatriaciones forzosas y fue condenado por Naciones Unidas no hace unos pocos meses por 4 relatorías. Y todo esto se debe a que Cuba no puede con la presión de la barbaridad que ha hecho con José Daniel Ferrer. No solamente ha quedado al descubierto todo el fondo de la causa, sino además el procedimiento, el proceso ha sido tan nefasto que Naciones Unidas, la Unión Europea, el mundo entero se la ha echado encima. Entonces esta presión para ellos es demasiado fuerte porque confluyen una serie de factores ahora. Están los factores de las organizaciones de derechos humanos que meten presión en la olla. ¿Y por qué meten presión? Pues porque este año hay más condenas en Naciones Unidas que todos los años precedentes en Cuba. Recordemos las expatriaciones forzosas, recordemos también la condena sobre las misiones médicas, que para Cuba es vital, es una fuente de ingresos ilegales en base a la esclavitud, que son fundamentales para el Estado. Recordemos las condenas por las detenciones arbitrarias de Roberto Quiñones, por ejemplo, o recordemos las condenas por desapariciones forzosas de José Daniel y sus 2 compañeros, ¿verdad? Son muchas las condenas, o el decreto 349. Amnistía Internacional también ha tenido un año récord en Cuba, 6 nuevos presos de conciencia, ¿verdad? La CIDH también ha tenido año récord, 4 nuevos presos políticos declarados con medidas cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, la presión que están metiendo las organizaciones de derechos humanos por las violaciones flagrantes que están ocurriendo en Cuba son muy fuertes. Luego tenemos, por otro lado, que la política de Trump evidentemente está haciendo un efecto. Trump ha diagnosticado el cáncer de Latinoamérica situado en el régimen de Cuba y lógicamente está actuando al respecto y de alguna manera está teniendo efecto. Yo no me declaro muy defensor de ciertas cosas. Creo, por ejemplo, que la ley Helms-Burton es una ley que aleja a los 2 que tienen que estar unidos en esa presión, los Estados Unidos y la Unión Europea. Y la ley Helms-Burton hace que la Unión Europea, desgraciadamente, se sitúe y sus empresas reciban presión para situarse del lado de los intereses cubanos, cosa que es negativa en la geopolítica internacional para aislar a Cuba. Pero, sin embargo, la política de Trump de control del embargo, de actuación sobre los ingresos ilegales de Cuba está siendo súper eficiente. Tienen clarísimo el objetivo y creo que están acertando en muchos aspectos, ¿no? Y, por tanto, eso está afectando. Luego tenemos al Grupo de Lima y la OEA, todos los organismos regionales que rodean a Cuba, de su propia región, están desplazándolos por las violaciones de derechos humanos tan flagrantes y tan terribles que se cometen en la isla y por la exportación de estas a terceros países, que ya todos tienen clarísimo en la región, ¿no? Y bueno, hay una serie de cuestiones. La caída de Bolivia y la caída de la fuente de ingresos de Venezuela dejan la economía cubana esquilmada y no tiene posibilidad de tener otro sitio, otro país donde parasitar. Y esto lo que supone para Cuba es una presión por demasiados sitios, ¿no? Como para sostener además la presión del único amigo decente que tiene en todo el mundo, que es la Unión Europea, sobre el caso de José Daniel Ferrer, porque la Unión Europea tiene un mandato. José Daniel Ferrer es un preso político injustamente encarcelado y además vilipendiado, y que es una vergüenza. Y eso la Unión Europea ya lo ha condenado y no lo va a aguantar mucho tiempo más. Ya no está Mogherini en las relaciones exteriores de la Unión Europea. Hay una persona mucho más sensata, mucho más calibrada, mucho más firme, que es Josep Borrell, y creo que podemos confiar que está haciendo una labor de presión. Todo esto hace que el régimen de Cuba, con el caso de José Daniel Ferrer, se lo quiera quitar de en medio. Pero la pregunta es, ¿por qué en vez de quitaros de en medio a José Daniel Ferrer, no os dais cuenta que la solución a todos vuestros problemas es cambiar la metódica y la represión de los derechos humanos que tenéis sobre todo el pueblo? Empezad a abrir y veréis respuesta de todo el mundo, de todo el mundo. Yo seré el primero que celebre que haya un cambio en derechos humanos, aunque sea pequeñito y empiece a verse. Seré el primero que reconoceré cualquier tipo de avance. Pero claro, es que vamos a peor. 61 años yendo a peor cada vez.
Entonces todo esto creo que hace que Cuba esté en un momento muy especial, no aguanta más presión y creo que es un momento de vulnerabilidad en el que la gente moderada del Estado podría perfectamente tomar las riendas y decirle a los radicales, el régimen, digamos, decirle al régimen, a la seguridad del Estado, se acabó en cierto sentido. Vamos a ver si eso ocurre, porque Cuba evidentemente o cambia o el futuro que le espera es muy negro y muy triste para todos, ¿no?